y vamos a comenzar a hablar un poco de los roles del varón en el matrimonio. Yo sé que estos temas ya son un poco más conocidos, pero el hecho de que sean conocidos no quiere decir que no sean importantes, sino por lo contrario, como son temas importantes, siempre se deben estar hablando regularmente en la iglesia, así sea rápidamente en estos asuntos. Yo creo que cada uno de estos asuntos, por ejemplo, que vamos a tratar hoy, da para una enseñanza, una clase completa. Yo traté, pues, por lo menos de hacer algo global, de pronto entremos algo más en detalle en la próxima clase, pero es de pasada. Estos temas son temas amplios, son temas profundos, la Biblia es muy rica en enseñanza en cuanto a estos asuntos, entonces, pues, sí estamos tratándolos a manera preliminar. ¿Listos? Entonces, bueno, cuando hablamos del rol de los cónyuges en cuanto al rol del varón y el rol de la mujer, la Biblia es muy clara en cuanto a estos asuntos. Ahora sí es cierto que nosotros tenemos que enfrentar con ideas pervertidas o depravadas en cuanto a lo que es el rol del varón en cuanto a la familia y el rol de la mujer también, ¿no? Entonces nosotros tenemos y vivimos en un mundo que tiene unas filosofías, que tiene una manera de pensar que muchas veces va en una directa oposición al patrón bíblico, ¿sí? Y además, después de la caída, nosotros nos damos cuenta que el hombre y la mujer fueron afectados tan negativamente que la figura o el ideal o el diseño que Dios tenía para el hombre en cuanto a la familia se vio profundamente afectado. Entonces, en el mundo antiguo y moderno podemos percibir, como hoy lo vamos a ver en el rol del varón, comportamientos masculinos que son distorsiones de la voluntad de Dios. Entonces tenemos casos, por ejemplo, en el mundo antiguo donde culturalmente el maltrato de la mujer, la barbarie a gran escala era culturalmente aceptado. Por ejemplo, en la cultura griega primitiva, el hombre miraba a su mujer como simples amas de casa o mujeres que estaban ahí para tener hijos, ¿sí? La mujer no se podía sentar a la mesa con su esposo, ni en una reunión social o en cualquier grupo. Y la cultura romana era muy parecida y las mujeres no pasaban de ser, sí, medios legítimos por los cuales los hombres podían tener hijos o con los cuales los hombres podían fantasear temporalmente algún capricho. Entonces la figura de la masculinidad bíblica ha sido corrompida por culturas, ha sido corrompida por comportamientos. Pueden ser que esos comportamientos excedan el lugar del hombre, el rol del hombre, o también puede ser, porque también ha sucedido en algunas culturas, que se ha minimizado la responsabilidad del hombre y se han creado ambientes y sociedades matriarcales donde el hombre es absorbido por la familia de su esposa o por su misma esposa o por la madre o por la abuela, y el hombre tiende a desaparecer en un matriarcado, en un ambiente así. Entonces, como existen tantos declives, tantas distorsiones, o el hombre se vuelve un monstruo, o el hombre se vuelve afeminado, o el hombre ejerce la autoridad en la carne, o el hombre se relaja y no ejerce ninguna autoridad. Entonces, en un ambiente así, como decía J. Parker, él decía que la sociedad realmente, si ella quiere tener alguna forma sana para subsistir, debemos tener un contacto con Dios y la palabra de Dios para entender los principios y el diseño de Dios, ¿sí? Eso es lo que va a evitarnos irnos o a derecha o a izquierda, porque hacia la derecha o nos volvemos tiranos, hablando de los hombres, o a la izquierda nos volvemos afeminados. Y ambos son extremos que distorsionan la figura y el lugar de Dios en la iglesia y en la sociedad. Entonces vamos a tratar un poco lo que es el rol y la figura del varón según el diseño bíblico, porque esos son los fundamentos que la Biblia nos da para ejercer nuestras funciones, nuestros deberes y para tener pues un foco claro hacia dónde dirigirnos. ¿Listo? Caminando hacia el camino correcto, vamos a
a tener los beneficios y las bendiciones de cumplir pues el propósito de Dios. Porque también cuando los roles en cuanto al varón y la mujer se pervierten, pues hay un alto precio a pagar. Podríamos decir que muchas son las familias o la sociedad que puede dar evidencia y un testimonio lamentable de tener una figura, en este caso masculina, distorsionada. Los daños que eso puede traer. Entonces vamos a mirar un poco los roles del varón hoy rápido, mencionar algunos, hablar algunas cosas para ir entendiendo un poco lo que es el deber del hombre en el hogar, en la familia, sus principales responsabilidades y lo que Dios espera de nosotros. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que no había hecho antes, pero ahora sí la quiero hacer. ¿Cuántos de los que están acá están casados? Levante la manito ahí, los que tienen cámaras, díganme casados. Bueno, tenemos varios casados, solteros. Bueno, tenemos también varios solteros. Bueno, ya estando en este punto sí quisiera saber un poco más. ¿Listos? Entonces vamos a abrir primero ahora sí Tito, capítulo 1, versículo 5, y vamos a hablar un poco del rol del marido. Ahora, para las mujeres que son casadas, entender este tipo de cosas hace que ustedes van a tener a juzgar a sus esposos, a poner una medida en sus esposos, pues según lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que hay que entender es que el tema de hoy nos muestra el perfil ideal del hombre, lo que debe hacer el hombre. Si su esposo no cumple este perfil, ore por su esposo para que Dios trabaje en su vida. Si no es casada y quiere casarse, ore por un hombre que cumpla estos requisitos. Pero tampoco se amargue si su esposo todavía no cumple lo que él debería hacer como hombre cristiano, porque es muy posible que cuando hablemos de la mujer, usted tampoco va a cumplir especialmente lo que Dios espera de usted como mujer. Entonces, cuando hablemos de la mujer, preocúpese por lo que usted tiene que vivir como mujer. Y cuando hablemos de lo del hombre, preocúpese por aquellas cosas que usted debe orar a Dios para que Dios trabaje en la vida de su esposo. Pero no se cargue, porque generalmente todos estamos en un proceso de formación y quiere decir que Dios está trabajando cosas en nuestras vidas que todavía no existen. Y que la palabra de Dios abre camino para que Él trabaje, ¿no? Pero a veces generamos, este tipo de enseñanzas generan esa carga, no, mi esposo no es, o mi esposa no es la que debería ser. Pero no, aprenda lo que el Señor le quiere hablar a usted personalmente y oro para que Dios trabaje en la vida de los demás. Si Dios trabaja en usted, también va a poder trabajar en los demás. ¿Listos? Para que no quiero generar un sobrepeso que normalmente ya tenemos a veces porque vemos que nuestra vida necesita madurar y perfeccionarse en Cristo. Dice, Tito 1, verso 5, dice lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces es interesante este pasaje, que es un pasaje como 1 Timoteo 3, que nos habla del liderazgo de la iglesia. Y se nos hablan de las características de los ancianos o pastores de una iglesia, aquellos que estén cuidar la grey del Señor y conducirla. Ahora, en este pasaje, aunque se nos habla de los pastores, si pudiéramos decirlo, de los líderes, se enfatizan en algunos aspectos que no solo tienen que ver con ellos. Se les enfatiza a ellos porque de alguna manera estos hombres son ejemplo para los demás hombres de la iglesia. Entonces, por eso mismo, ellos deben caracterizar lo que nosotros llamaríamos el ideal de un hijo de Dios. Entonces, no es solo para ellos, sino en realidad ellos tienen que vivir estas cosas porque ellos son ejemplo. Y nosotros sabemos que nosotros aprendemos mucho del ejemplo. Y tal vez una de las cosas que más necesitamos en la iglesia no es hablar tanto del rol, sino es vivir el rol de tal manera que nosotros podamos ser ejemplo a otros hombres en medio de donde nosotros vivimos. Eso es bien importante. Dios espera que nosotros podamos de alguna manera regular y manifestar la vida cristiana tan visiblemente que nuestro ejemplo afecte a los demás. Entonces se entiende que en la iglesia deben haber padres que sean buenos esposos, buenos líderes, amorosos,
porque ellos van a dar un ejemplo primeramente para sus hijos, y en el caso de aquellos que tienen liderazgo en la iglesia, ellos van a tener un efecto sobre los otros varones de la iglesia, ¿sí? Nosotros somos como un sermón encarnado para los demás. Las demás personas van a darse cuenta quiénes somos, cómo andamos, cuánto de Cristo hay en nosotros, y eso va a tener un efecto positivo, o en el caso también, si el ejemplo es malo, pues va a tener un efecto negativo. Y de alguna manera nosotros necesitamos patrones, ejemplos, personas a imitar. Y pues se espera principalmente eso de nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros maestros de la palabra. Deberían ser personas que encarnen la enseñanza cristiana y que la hagan visible. Y eso es bien importante, porque en un mundo donde hay una carencia de un verdadero liderazgo masculino, pues el liderazgo de la iglesia se vuelve un lugar importante donde estas cosas deben cristalizarse, ¿no? Donde estas cosas deben manifestarse. Entonces lo primero y es bien interesante, que lo primero que vamos a ver en cuanto al rol del varón y a las características del rol del varón bíblicamente en la familia es el liderazgo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3, nos dice lo siguiente. Pablo está tratando un problema seguramente histórico, en el cual seguramente había un problema en la dinámica de la iglesia en Corintio, donde las mujeres estaban en un espíritu o en unas actitudes de rebelión contra el hombre. Y Pablo va a tratar eso en algunos asuntos muy prácticos y puntuales, pero Pablo tiene la característica de que él no trata nada puntual ni práctico sin tener una base doctrinal y bíblica o teológica. Y en este capítulo Pablo va a tratar muchas cosas, pero él comienza a introducir la idea para enfrentar el problema con este argumento doctrinal y teológico. Miren lo que lo dice ahí en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces Pablo va a tratar un problema de rebelión, de falta de obediencia, de falta de sujeción, especialmente en la mujer, pero Pablo vuelve al orden divino. Esto tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios, Dios el Padre es la cabeza. Cristo, por causa de la redención y la obra que Él vendría a hacer, Él se somete a su Padre, se humilla a sí mismo, siendo igual al Padre, no siendo inferior ni en dignidad ni en naturaleza, sino siendo igual al Padre, dice Filipenses 2, Él se humilla y se somete al Padre, para que el Padre tome el lugar de cabeza y Él el de siervo y pueda venir a redimir a los hombres. De la misma manera que Cristo se somete a la autoridad del Padre, dice ahí que el varón debería someterse a Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos al Padre, que es la cabeza de Cristo, a Cristo, que es la autoridad del varón, y al varón, dice ahí, el varón es cabeza de la mujer. Entonces el reino de Dios establece unos roles y unos papeles también en el principio de autoridad, que eso no solo involucra a la familia, sino involucra al mismo Hijo de Dios. El Hijo se somete al Padre, el varón se somete al Hijo, y la mujer se somete al varón, para que haya una armonía, un flujo y una normalidad en el andamiaje del reino de Dios y en la expansión de este mismo reino. Entonces, de la misma manera que Cristo tiene el liderazgo sobre el varón y sobre la iglesia, la Biblia nos está enseñando en este pasaje que en la familia el liderazgo del hogar lo debería tomar el varón, ¿sí? Entonces, a todos los varones, y no solamente a los varones, sino a las mujeres, hay que enseñárseles que bíblicamente cada uno, aunque tenemos la misma dignidad, somos creados a imagen de Dios, tenemos la misma salvación por la misma fe, somos coherederos de la gracia, a pesar de que tenemos la misma salvación y la misma dignidad en cuanto a nuestras funciones, nuestros papeles y nuestros roles en la familia y en la iglesia, hasta en la misma sociedad, el hombre y la mujer son distintos y cumplen funciones distintas.
y tienen papeles distintos y tienen niveles de autoridad distintos según los roles y las funciones. Y en este caso, aquí lo primero que se nos enseña es que al hombre hay que enseñarle a ejercer el liderazgo porque él tiene que llevar la batuta en su hogar. Como la Biblia también le enseña a la mujer, como lo vamos a ver en nuestras clases cuando veamos el rol de la mujer, que siempre el énfasis de la escritura es a la mujer a someterse. Entonces, por un lado al hombre se le enseña a tomar el liderazgo y por el otro lado a la mujer se le enseña a respetar, a acompañar y a animar a que el hombre ejerza ese liderazgo que Dios le ha encomendado. Entonces, ser hombre bíblicamente, ser varonil bíblicamente, significa tomar la posición de responsabilidad y liderar y tomar la delantera en todos los asuntos que tienen que ver con su hogar. ¿Sí? Ahora, nuestros jóvenes, nuestros hijos, tienen que aprender, como decía Douglas Wilson. Él decía lo siguiente: el hombre de Dios tiene que aprender a ser humilde, pero también él tiene que aprender a ser osado y valiente. ¿Por qué? Porque él tiene que encontrar el equilibrio en Dios y en Cristo para ejercer un liderazgo osado con humildad que pueda conducir su hogar y su familia a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en nuestra generación, causa pues de algunos acontecimientos filosóficos y de algunas ideologías que son predominantes en nuestro siglo, se ha perdido esta realidad. El feminismo, especialmente en las olas radicales, ha gestado un odio contra la mujer y contra el varón, haciendo que la mujer no esté a gusto con el diseño de Dios y rebelando a la mujer contra Dios y contra la autoridad que Dios estableció, en este caso Cristo y el varón. Por un lado, el feminismo, él exalta y quiere promover un espíritu en la mujer de insurrección, de anarquía en cuanto a la autoridad que Dios ha establecido, pero por otro lado el feminismo ha generado que los hombres hoy en día tengan miedo de ser hombres. Y eso es un asunto bien serio, porque el hombre ha perdido ese deseo, esa disposición de liderar. Hermanos, y eso no solo lo vemos en las familias, lo vemos en la iglesia. Uno de los grandes problemas que tenemos de la figura tan sobresaliente de la mujer en el liderazgo es por la escasez de hombres que asuman su papel en el pueblo de Dios. Y eso no solo pasa en la iglesia, en las empresas, en los negocios, en el gobierno. La moral del hombre ha sido tan debilitada, su carácter tan corrompido y su influencia tan debilitada que vemos hoy en día que en muchos lugares, por ejemplo en Bogotá, tenemos un gobierno encabezado por una mujer. Y aunque eso pareciera muy normal a la sociedad de nuestro tiempo, a la luz de los profetas del Antiguo Testamento es un juicio contra la nación. Es un juicio contra la nación cuando nos gobierna o una mujer o los jóvenes. Quiere decir que no hubieron hombres maduros, capaces de tomar el liderazgo de una nación. Y eso pasa también en la iglesia, donde lamentablemente, cuando usted comienza a viajar y a conocer muchas iglesias, un ingrediente común para vergüenza, no digo de las mujeres, sino de los hombres, es que la mayoría de la fuerza de servicio que tiene la iglesia en nuestros días está a cargo de las mujeres. Y eso no era normal. Eso muestra que el hombre ha perdido la capacidad de liderar. Eso muestra que el hombre ha perdido la capacidad de representar la autoridad de Dios. Eso muestra que el hombre ha perdido la integridad, el carácter y la fuerza con la cual los hombres de Dios debieron haber sido caracterizados. Entre más una sociedad se corrompe, vamos a encontrarnos esta imagen.
hombres más débiles, mujeres más fuertes y como consecuencia hijos más rebeldes. Entonces la Biblia enfatiza que el hombre necesita ponerse los pantalones. Yo a veces les digo así a los hermanos cuando estoy predicando: hermano, cíñase el cinturón y apriétese los pantalones, porque le voy a hablar como hombre, ¿sí? Porque lastimosamente estamos creando jóvenes afeminados, jóvenes sin ninguna osadía, sin ningún valor, sin ninguna capacidad de liderar, tomar la iniciativa en cuanto al reino de Dios, en cuanto a las cosas de la familia, ¿sí? Y eso muestra que el hombre en su rol ha perdido su función. Ahora, en la familia, esto lo podríamos hablar en muchos ambientes, pero como nuestra clase es de familia, en la familia esto es muy perjudicial. Es perjudicial cuando el hombre no ocupa el lugar que tiene, y también es perjudicial cuando la mujer no deja que el hombre ocupe el deber que ella debe cumplir, que él debe cumplir en la familia. Entonces, como decía un predicador en estos días, especialmente para las solteras, y bueno, esto también va para las casadas: si usted es una mujer soltera que dice, no, para mí es muy difícil someterme a un varón, para mí es muy difícil estar bajo la dirección de él, para mí es muy difícil aprender a guardar silencio en algunos momentos, para mí es muy difícil eso de someterse, yo quisiera aconsejarle para usted, mi querida hermana, que el matrimonio no es un camino viable para usted. Una mujer que no se somete a un varón, una mujer que no respeta la autoridad del varón, es una mujer que no debería casarse. Puede escoger el camino de la soltería. Dios puede formar su carácter en otros ambientes. Pero en la familia se requiere hombres líderes y mujeres sujetas. Si no, el ambiente familiar va a ser muy destructivo, muy dañino. Mucho daño, no solo mutuamente, sino un daño a las personas que estamos formando en nuestro ambiente, que en este caso serían nuestros hijos e hijas. Entonces, por un lado, siempre la Biblia nos enseña a animar al varón a ser líder, a tomar la iniciativa. Si usted tiene hijos varones, deje de tratarlos como niñas, trátelos como hombres. Enséñeles a trabajar, enséñeles a tomar iniciativa, enséñeles a sacrificárseles, enséñeles a ser esforzados, porque son hombres. Los hombres van a la guerra y mueren por su nación. Los hombres son los que predican el evangelio, edifican las iglesias, cuidan al pueblo de Dios, pastorean la grey de Dios. Pero nuestra generación y muchas mujeres en una falsa noción de amor, dice la Biblia que crean hijos consentidos para su propia vergüenza y tristeza, ¿sí? Nosotros necesitamos crear hombres como hombres, responsables, íntegros, puros, capaces de cuidar de su hogar, capaces de sacrificarse, capaces de liderar. A veces es muy triste, yo siempre cuando hablo de matrimonio, especialmente para las jóvenes de la iglesia, siempre le digo a una muchacha: si usted tiene que empujar espiritualmente al varón, si usted tiene si usted es la que siempre está asumiendo la responsabilidad de llevar la carga, no va a ser un buen esposo. El esposo debería ser el líder, el esposo siempre debería ir adelante, el esposo es el que tiene que ir al frente, y ese principio es muy importante en cuanto al rol de la familia, en cuanto al rol en la iglesia y bueno, en otras áreas, pero nuestro foco va a ser la familia. Listo, entonces lo primero que nosotros encontramos por la palabra de Dios es que el hombre es llamado a ser líder. Es parte de su autoridad, es parte de su responsabilidad. Cuando Dios viene a pedirle cuentas a una familia, Él no llama a la esposa, Él no llama a los hijos, sino el que es sentado en el banquillo y que va a recibir la primera responsabilidad siempre va a ser el varón. Aunque él no quiera, Dios lo ha hecho cabeza, o sea que la responsabilidad es sobre él. Y como un día escuchaba decir a una mujer muy sabia, decía: la responsabilidad de los hombres es terrible, y es cierto. Porque entre más se da en la Biblia, más es responsable. Cuando sucede una crisis familiar, problemas con los hijos, cuando hay un problema familiar de divorcio, siempre necesitamos preguntarles al hombre: bueno, ¿y qué pasó ahí? No a la mujer, porque es que la responsabilidad con la autoridad
porque la autoridad trae responsabilidades. Y eso nosotros deberíamos saber qué pasó al hombre. ¿Listo? Ahora, él debe ejercer ese liderazgo siempre en clave de amor, porque eso es parte del liderazgo a semejanza de Cristo. Vamos a leer Efesios 5, verso 25, donde se nos dice lo siguiente. Efesios 5, verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, no estamos hablando de un patrón que manda. Hagan esto, y él ejerce ahí como el señor feudal de la casa. No, la figura de autoridad en la iglesia no es esa, ni en la casa, ni en la familia. La figura de autoridad en la iglesia es como la autoridad de Cristo. ¿Cristo es nuestra cabeza? Sí. Él es nuestro gran líder, lo es. ¿Cómo manifestó su liderazgo? Amándonos y entregándose por nosotros hasta la muerte. Entonces el hombre maneja y manifiesta un liderazgo en su hogar en ese mismo tono, entregándose y sacrificándose por amor a los suyos. Entonces, el gran ingrediente que debe llenar todos los aspectos del liderazgo del varón debe ser el amor sacrificial, el amor hacia su esposa, el amor hacia sus hijos. Él no puede esperar que su casa, que sería su primera iglesia, su primer rebaño, pueda seguirle, pueda obedecerle si los suyos no perciben que Él les ama. De la misma manera que lo que nos hace seguir a Cristo, obedecer a Cristo y honrar a nosotros como buenos cristianos a nuestro Señor, es el amor, porque vemos que Él nos amó y se entregó por nosotros. De la misma manera el varón va a ganar la aceptación, la sujeción y la obediencia de los suyos a través de manifestar el amor de una manera clara y visible. ¿Sí? Y como decía un día mi esposo, íbamos caminando y iba un muchacho con una cicla y encima de la cicla iba una muchacha así sonriendo, feliz. Entonces ya me dice mi esposa: el poder del amor. Y le dije así: ¿cómo así que el poder del amor? Entonces dije: miren la cara de esa muchacha está tan enamorada que es capaz de subirse en una cicla y andar con el otro en una cicla porque está enamorada. Entonces decía algo bien interesante: una mujer que es amada, una mujer que ve que su esposo la ama, una mujer que ve que su esposo está dispuesto a sacrificarse por ella, por su familia, por la armonía familiar, por la provisión de su casa, por llevar a Cristo a cada una de la vida de los miembros de la casa, es una mujer que no le va a ser difícil someterse. A veces yo podría decir que muchos de los problemas que nosotros tenemos con nuestras esposas, mucha de la incomodidad, inconformidad, crítica, actitudes ásperas de ellas hacia el hombre, es por causa de que ella no se siente en algún momento amada. Y así como decíamos, la mujer sabe cuándo es amada y la mujer sabe cuándo es menospreciada, ¿no? Entonces el varón debe saber que su responsabilidad hacia su esposa y hacia sus hijos, pero especialmente hacia su casa, a su esposa, es manifestar un liderazgo en amor. ¿Cómo? Y ahora mírelo cómo, es que el asunto es cómo. Porque dice aquí como Cristo amó a su iglesia. Ese amor es bien diferente. Porque el amor del esposo hacia su esposa no es como algo que corresponda al bien de su esposa. Porque Cristo no amó a la iglesia porque la iglesia fuera buena. Sino al contrario, la iglesia siendo amada, siendo mala, fue amada por Cristo. Entonces el amor que se espera de los hombres hacia sus mujeres no está motorizado por la actitud de ellas o el carácter de ellas, sino por el ejemplo de Cristo por la iglesia. Y eso es tremendo. Ahora, mire lo importante, que tiene una aplicación extremadamente práctica. Por ejemplo, yo trabajo en una iglesia, pastoreo una iglesia con los hermanos, sirvo a los hermanos. No sirvo solamente localmente, sino sirvo a varias iglesias. Tengo un ministerio que tiene muchas responsabilidades.
Y yo tengo que amar a hermanos, yo tengo que aconsejar hermanos, tengo que pastorear hermanos, hermanos que se reúnen conmigo, hermanos que están fuera. Trabajo además de eso enseñando la palabra en otros ambientes como en esta escuela. Y yo tengo un compromiso y yo tengo una responsabilidad con las personas. Eso es parte de la ética ministerial del trabajo que el Señor me dio para servir a su pueblo. Pero en ninguna parte yo encuentro en el Nuevo Testamento que la Biblia me diga que yo me entregue por los hermanos de la manera que Cristo se entregó por la iglesia. Pero la Biblia sí me dice que yo debo entregarme por mi esposa de la manera que Cristo se entregó por la iglesia. Entonces piense lo siguiente, sí, yo tengo un compromiso con los hermanos de la iglesia acá, pero en nivel de importancia, la persona más importante para mi vida es mi esposa. Tanto que Dios me demanda sacrificarme por ella. Yo puedo decir a la iglesia esta semana estoy enfermo o estoy en un tiempo de descanso y no puedo servir, no puedo predicar, no puedo atender llamadas, no puedo visitar, no puedo ir al hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo. Los hermanos tienen que aprender que uno puede a veces y a veces no puede. Pero con mi esposa no puedo decir lo mismo. El trabajo, el amor y el sacrificio de mi esposa es 24/7. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta que hay veces, usted se ha encontrado una figura contraria a veces en el mismo cristianismo? Personas que dicen que por causa del ministerio tuvieron que sacrificar sus matrimonios o perdieron sus esposas. Pues eso no es la enseñanza bíblica. Porque aún los pastores de la iglesia deben ser caracterizados por ¿qué? Maridos de una sola mujer. O sea, si ese hombre no puede tener su matrimonio y amar a su esposa de tal manera que eso sea visible, ese hombre no puede cuidar de la iglesia de Dios. ¿Sí? Un hombre con un mal matrimonio no debería estar en el ministerio, por lo menos en el ministerio público. Porque el ministerio es para aquellos que pueden encarnar en todos los aspectos de su vida la gracia de Dios. Y el matrimonio es uno de los lugares donde más vemos la gracia de Dios o donde más vemos desintegración en los líderes. Entonces, yo debo amar a mi esposa como Cristo la amó, a la iglesia, y debo entregarme por ella. Y eso es bien importante que todo hombre lo sepa, no solo en el ministerio. La Biblia dice así: dejará a padre y a madre. Miren lo que está haciendo el Señor. O sea, Él tiene que cortar con el vínculo de padre y madre para comenzar un vínculo único y particular. Y se unirá a su mujer. Porque es que a veces uno llega a la consejería y eso es muy común. Hermanos, que necesitamos consejería. Bueno, cuénteme qué está pasando. Entonces la hermana toda brava. No, hermano, en pocas palabras es que estoy aburrido de la mamá de él. En pocas palabras estoy aburrido del papá de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, no habiendo cortado el cordón umbilical, él todavía quiere amar a la mamá, cuidar a la mamá, a tal punto que es capaz de menospreciar a su esposa. Y muchas veces hemos tenido que decir al varón, su principal responsabilidad ya no es su mamá, ya no es su papá. Ahora su principal responsabilidad es su esposa. Usted tiene una familia por la cual tiene que vigilar. Usted tiene que dejar atrás, porque ahora el principal deber suyo es amar y amar a esa esposa. ¿Sí? Los hombres, como decía John Benton, deben sobresalir en el amor. ¿Sí? Nosotros debemos ejercer toda nuestra vida cristiana, nuestra fuerza espiritual, para poder amar a los nuestros. Y principalmente se enfatiza en la esposa. El principal deber del esposo no es amar a los hijos, es amar a la esposa. ¿Por qué? Porque si él ama a la esposa, él va a crear un ambiente saludable para los hijos. Pero si él desplaza a la esposa y pone el amor primero hacia sus hijos, él va a comenzar a idolatrar a sus hijos y va a generar un ambiente muy destructivo para el corazón de su esposa. Y no hay nada más terrible para un hogar que una mujer que no se siente amada, que se siente menospreciada, que se siente desplazada. Eso trae un desorden tremendo a la vida familiar. En cambio, cuando hay amor, el amor es una fuerza motora extraordinaria para el vivir diario. Dice ahí en el verso 28,
dándonos otro ejemplo de ese amor. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, de la manera que el varón o cualquier hombre cuida su cuerpo, lo alimenta, no lo expone al frío, no lo expone a situaciones peligrosas, sino que nosotros tenemos un sentido, si podemos decir, de autoprotección, que hace que nosotros cuidemos de nuestra vida. Yo no me voy a tomar un veneno, yo no voy a coger un cuchillo y lastimarme. Ese sentido de autoprotección que todos tenemos, ese es un amor propio, natural, saludable, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona ya comienza a coger un cuchillo y a cortarse y a flagelarse y a hacerse daño, usted dice, se ha enloquecido. Llévenlo al manicomio y amarlo porque eso no es normal, ¿sí? Entonces, de la misma manera, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre prudente, él debe amar a su esposa como a sí mismo, porque si él le hace daño a su esposa, él se está dañando a sí mismo, porque el matrimonio es una unidad, ¿sí? Y nadie se hace daño a sí mismo en su cordura, solo un loco. Entonces, cuando a veces uno escucha hablar al cristiano que le está diciendo, no, hermano, es que me tenía aburrido, entonces le dije esto para hacerla sentir mal. Entonces yo le dije, ¿y lo hizo sentir mal? Sí, la hice sentir mal. ¿Y qué sacó de eso? No, pues se puso peor. Y yo le dije, usted es un tonto, porque cuando usted le hace daño a su esposa, usted se está haciendo daño a sí mismo. Y los que tenemos hogar sabemos eso. Cuando su esposa o su esposo está mal y el ambiente se pone feo, ¿quiénes son los afectados? No son los vecinos, ¿cierto? Cuando yo le hago daño a mi hogar, a mi matrimonio, me estoy haciendo daño a sí mismo. Es una pelea tonta, porque yo estoy actuando contra mí mismo, ¿cierto? Como alguien decía, en un matrimonio nunca hay una victoria cuando hay una pelea, porque cuando usted gana, usted le está haciendo daño a la persona que debería amar, con la que usted se ha comprometido delante de Dios a estar toda la vida. Es como un jugador de fútbol coger un palo y comenzar a golpear al compañero del mismo equipo. Es una estupidez, porque se está haciendo daño a sí mismo. Entonces a veces nosotros actuamos como tontos, ofendiéndonos en pareja, causándonos daños, actitudes que generan heridas, que generan daños, sabiendo que son nuestra pareja. Y nuestra pareja de por vida. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no, el que nadie aborreció su propia carne, nadie atenta contra su propia carne. Miren lo que dice ahí en el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces el rol del varón manifestando amor se expresa ahora en otros aspectos. ¿En qué aspectos? Él sustenta y él cuida. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esos aspectos en cuanto al rol del varón. Primero, protección. ¿Sí? El hombre, la autoridad que tiene el hombre, y no solo la autoridad, mis hermanos, la misma fuerza física que el hombre tiene fue dada por Dios porque el hombre protege. Su rudeza, su masculinidad, su firmeza debe ser enfocada en proteger y no destruir. Entonces uno de los compromisos que adquiere un hombre cuando se casa es de proteger a su esposa y a sus hijos. En la iglesia pues es de proteger a la iglesia, o en una nación es de proteger la nación. ¿Sí? Entonces Dios ama, pero Dios protege. Y de la misma manera el hombre lidera en amor, pero su liderazgo tiene la intención de proteger, no de exponer, de cuidar, no de dañar. Y eso involucra aspectos como el físico, aspectos como el sentimental y aspectos como lo espiritual. Nosotros debemos proteger a los nuestros. Mi esposa debería sentir seguridad y no miedo cuando yo estoy en mi casa. Yo como hombre debo proteger a los míos de peligro. Si yo veo, y yo lo podría decir con toda tranquilidad, aunque a algunos cristianos como que esas ideas les parecen absurdas, no sé por qué, debe ser por el tiempo en que vivimos, pero si yo veo que un ladrón, bueno, por ejemplo, si yo veo que viene la policía
y la policía viene a perseguirme a mí porque estoy predicando el evangelio, porque estoy enseñando en la iglesia, y me quiere prohibir predicar, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y someterme a la persecución y al sufrimiento por causa del evangelio. Ahora, si alguien viene a hacerle daño a mi familia, un ladrón, un asesino, un violador, y yo estoy en la casa, yo debería estar dispuesto a defender mi familia y hasta exponer mi vida a la muerte por mi esposa. ¿Sí? Yo puedo tal vez soportar que las personas me critiquen, me cuestionen mi liderazgo, mi trabajo, mi enseñanza, mi pastoreo en la iglesia. Yo estoy dispuesto a sufrir por eso. Pero si yo veo que un hombre en la iglesia viene a ponerle la mano a mi esposa, él se va a encontrar tal vez con mi mano fuerte y hasta tal vez con mi puño. Porque uno de los deberes que yo tengo como esposo es cuidar de todo peligro que se geste espiritual o físicamente sobre los nuestros. El hombre es el que iba a la guerra y defendía a la nación. El hombre era el que tomaba las armas para proteger sus familias, sus terrenos, sus vidas, ¿no? Entonces el varón tiene el deber de cuidar. Ahora, eso, claro que eso tiene que ver en el aspecto físico, pero también tiene que ver con el aspecto espiritual. Seguramente si Adán hubiera vigilado más en el Edén, Eva no hubiera sido engañada por la serpiente. Entonces yo tengo que cuidar no solo lo que es un peligro físico o la salud de mi familia, sino también debo cuidar espiritualmente cuando vienen doctrinas, ideologías, pensamientos que pueden corromper los míos. Yo soy como un muro de protección en mi casa y el liderazgo tiene que ver con eso, con protección, con cuidado. ¿Sí? Nosotros debemos cuidar a los nuestros. El hombre debe ser enseñado. Cuando va el niño con su hermanita, el niño tiene que enseñársele que él es el niño y que él debe cuidar la hermanita. Que él es el hombre, si hay ladrones, si hay peligros, si hay situaciones difíciles, el hombre tiene que asumir la posición de hombre, ¿no? Entonces el hombre, como parte de su liderazgo, él tiene que ejercer la protección. Amén. En amor. ¿Qué más? Provisión, dice ahí. Él la sustenta y la cuida. Entonces, uno de los roles también que vemos característicos del varón según las escrituras es que el varón es aquel que tiene la responsabilidad de traer la provisión a la casa. Ahora eso es tremendo porque eso hace 20 años no se debía enseñar. Los hombres sabían que ellos trabajaban. Hoy en día es una cuestión que uno tiene que decirle, oiga, joven, usted se quiere casar, pero la muchachita tiene una profesión, gana tanto dinero y usted todavía lo sostiene su mamá. ¿Sí? Mi hermano, si usted quiere casar, usted tiene que saber que el asunto es diferente. El que tiene que meterse la mano al bolsillo y el que tiene que trabajar para ser el principal proveedor del hogar es el varón. Solo en casos, porque puede existir de pronto un caso, donde el hombre entre en una enfermedad o donde el hombre sea imposibilitado físicamente para trabajar, en esos casos se entendería que la mujer como ayuda idónea puede colaborar en ese rol, se puede decir. Pero la principal fuente de provisión y sustento en el hogar siempre ha caído sobre el varón. Casos, como decíamos, de salud, crisis económicas o casos extraordinarios, pero lo normal es que el que se casa como hombre tiene que asumir la responsabilidad de proveer en la casa. Así como Cristo es el que provee y cuida de la iglesia, lo mismo sucede con el varón. Por ejemplo, lea 1 Corintios 7, verso 33, donde por eso mismo Pablo decía, el soltero, pues el soltero de qué se preocupa, ¿no? Yo a veces digo, bueno, usted está soltero, qué bendición, ¿no? El soltero puede dedicar todo su tiempo a servir al Señor, todo su dinero a servir al Señor. Él no tiene unos compromisos que lo restrinjan. Yo me acuerdo que en mi época de soltería, hermanos, doy gracias al Señor por ese tiempo porque me pude dedicar tanto a la oración, a evangelizar, a predicar, a leer, a consagrarme. Esos fueron años maravillosos.
Casado usted ya no tiene el mismo tiempo. Casado usted ya no tiene las mismas oportunidades, usted tiene otros compromisos. Entonces, uno de los compromisos que tiene el casado es que tiene que proveer económicamente, ¿no? Miren lo que dice ahí el capítulo 7, verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea, el casado no es un ángel que yo me acuerdo que era soltero y yo decía, no, Señor, yo leyendo la historia de Elías y viendo la vida de los misioneros, yo puedo irme a vivir a una cueva, yo no necesito tener una casa, yo puedo irme a predicar a las tribus indígenas, Señor, Y sí, uno soltero puede tener ese pensamiento de hasta Dios concederse, pero el casado, él tiene que tener cuidado de cosas de este mundo. ¿Cómo qué? Un lugar donde vivir, una comida que comer, unos servicios que pagar, una ropa que colocarse, un seguro médico que costear. ¿Sí? No somos ángeles, estamos en este mundo, ¿cierto? Y el varón tiene que saber, por más espiritual que sea, porque a veces hay hermanos que yo digo, no, hermano, pero a sus hijos les falta como comprarle ropa, esos pantalones están como viejitos. No, el Señor lo puso a usted para proveer, mi querido amigo. Esa es una de las funciones que tenemos como hombres. Es una vergüenza cuando nosotros vemos familias que pasan necesidad por causa de la irresponsabilidad del varón. ¿Sí? Los hombres tienen que proveer y tienen que saber que ellos tienen que tener cuidado de las cosas del mundo. ¿Sí? A nadie le gusta pagar servicios, pero eso es nuestro deber como buenos cristianos. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice 1 Corintios 5:8, 1 Timoteo 5:8, que el que no provee para los suyos y para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque hasta el incrédulo sabe que estas cosas son normales. El incrédulo sabe que tiene que proveer para los suyos, traer comida, ¿no? Imagínese un cristiano que en estos aspectos no esté cumpliendo. Sí, es vergonzoso, niega la fe en su aspecto más simple y más común. El incrédulo por lo menos hace eso a veces, ¿no? Él provee para su casa, mal, pero a veces provee. Entonces encontrarse un cristiano que ni siquiera hace eso, ya estamos viendo la deformación del carácter y el rol del hombre en un estado lamentable, ¿no? Y hoy en día es muy común que de verdad, por ejemplo, por causa de la disciplina que a veces tienen más las mujeres, la disposición a estudiar. A veces encontramos mujeres que tienen 2 profesiones, posgrados, un super trabajo, y él quiere casarse con ella y él trabaja en el call center de 7 a 2 de la tarde y el resto la pasa durmiendo. Y no es que trabajar en un call center sea malo, pero si él quiere proveer para una casa, él va a tener que esforzarse, él va a tener que ser hombre, ¿sí? Y a veces en nuestros días se carece de eso. Y también mis hermanas y estudiantes, las que son solteras y quieren casarse, piensen en un hombre que la pueda sostener. ¿Saben por qué? Porque si usted seguramente va a querer servir a Dios y Dios le concede tener hijos, usted va a tener que dedicarse a la crianza de sus hijos. Y usted va a tener que sacrificar tal vez en el altar de la maternidad su profesión. Y usted necesita tener un hombre que la pueda sostener económicamente. Entonces piense en un hombre que la pueda proveer, porque eso es un buen cristiano. No quiero decir que sea lo único, ¿no? Pero sí es importante en el rol del hombre que él provea. Ahora, algunos podemos de pronto tener la bendición de tener unas mujeres como las de Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 es sumamente trabajadora, es diligente. Yo, por ejemplo, podría decir que una de las cosas que tengo como una gran bendición es que mi esposa es tan trabajadora, ella está en la casa, ella cuida a su hija y ella se dedica al hogar, pero es tan diligente que estando en la casa hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y aunque yo soy el sustento del hogar, yo veo un respaldo en ella, hasta en el aspecto económico. Es una ayuda idónea, sin abandonar su rol, su esto, y es una colaboradora. Pero la responsabilidad es del varón. Así lo enseñan las Escrituras. Entonces él debe proveer el alimento. Y mire lo tremendo. Ustedes se fueron de Corintios. Mire cómo termina el pasaje. 1 Corintios 7:33 dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo.
¿Sí? Y no solo eso, sino mire esta frase sí es para el hombre, es como una espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo. Mire, ahí dice, de cómo agradar a su mujer. Este asunto todavía es más tremendo, o sea, él no solo provee, sino él provee queriendo que su esposa se sienta amada y agradada. A veces uno como hombre es muy simple, un hombre dice, amor, pero la cocina está grande, y ella no, pero es que falta este mueble y falta este mueble, y a esto le falta esto, y uno dice, pero así podemos vivir. Y sí podemos vivir, pero si Dios la ha puesto a ella en el hogar, el hombre debería encontrar satisfacción en poderle dar aquellas cosas que ella percibe que son importantes para el hogar. ¿Sí? Claro, se entiende que en base a las posibilidades que tenga el varón y todo debe haber una armonía. Pero, por ejemplo, hay veces yo una vez encontré un hogar así. Él con un espíritu de misionero tremendo. Él, no, hermano, nosotros no debemos gastar dinero en cosas vanas. Y va y saca el celular, un iPhone, que costaba como casi 2 millones de pesos. Tremendo iPhone. Y uno dice, bueno, el hombre tiene espíritu misionero y le gusta la tecnología. Y uno entra a la sala de él y una sala, unos muebles así con sillas plásticas y unas mesas así bien ordinarias. Y uno le pregunta a la hermanita, ¿y la sala? No, es que mi esposo dice que no debemos ser humildes. Y él, sí, nosotros debemos vivir sencillamente. Y él con un tremendo celular y la esposa con unos muebles así que daba una tristeza y me decía, no, mucho sinvergüenza. Sí, Entonces el hombre no, el hombre debe pensar en proveer y complacer en la medida que él pueda y su situación le permita los deseos de su esposa. Como un día mi esposa me dijo, la cocina mía es mi oficina, así que me la tiene de la mejor manera, si quiere que lo atienda bien. Y a veces uno debe procurar en la medida que se pueda, en la manifestación del amor, poder hacer esto. Ahora, ¿qué más nos dice la Escritura en cuanto al rol del varón en su hogar? Vamos a volver ahí a Efesios 5, algo que yo pasé por encima, que es bien importante. Entonces, hasta el momento que hemos visto, liderazgo, amor, cuidado, protección, provisión. Y ahora vamos a hablar de un asunto que tal vez seguramente lo vamos a ampliar un poco si alcanzamos a ver algo de crianza, y es el asunto de influencia. Claro, cuando el hombre es un buen líder, cuando un hombre ama, él todo esto lo debe enfocar para influenciar positivamente, especialmente pues en todo lo que tiene que ver con nuestra fe, el reino de Dios, el conocimiento de Cristo, los suyos. Mire lo que dice ahí Efesios 5, que lo leíamos ahorita, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea que la entrega de Cristo por su iglesia tiene el fin de santificarla. Y nosotros podríamos decir que el liderazgo, la autoridad, el sacrificio, la entrega y el amor del varón hacia los suyos tiene el fin, bíblicamente, como ejemplo a través de Cristo, de influenciar para santificar a los suyos. O sea que cuando venimos diciendo que el varón debe amar a la esposa, debe cuidar a la esposa y protegerla, no es con el sentido de que tengan el hogar más feliz, aunque seguramente si él lo hace van a tener un hogar feliz, sino es en el sentido de que tengan un hogar santo. Y eso es bien importante. Es en el sentido de que él debe ser una influencia para los suyos, una influencia espiritual, una influencia hacia la santidad, una influencia hacia la consagración. Y dice que aquí que Cristo santifica a la iglesia, dice ahí, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el varón debe influenciar a los suyos, y dice acá que Cristo purificó a su iglesia por la palabra, o sea, por la palabra como una agua que purifica. Y en esto a veces poco se enfatiza. El hombre es el que genera el ambiente e influencia para el hogar, bíblicamente. Entonces lo que el hombre ama, en lo que el hombre se ocupa y lo que el hombre promueve va a ser lo que marque la pauta en un hogar.
Y en ese sentido, la decadencia moral y espiritual de la generación de nuestros días ha sido terrible. Porque hay casas donde usted entra y usted se da cuenta que el papá es esclavo a la televisión. Entonces toda la familia le gusta la televisión. El papá es esclavo al fútbol. Él vive para ver solo el fútbol. Ese es su Dios. Entonces usted se nota que son figuras de poca influencia. Al contrario, se vuelven figuras de contaminación. El papá le gusta ver películas feas. El papá le gusta ver cosas, series, comediantes y cosas que contaminan. Entonces él es una influencia. Para bien o para mal, él siempre es una influencia. Entonces la idea aquí de Pablo es que el varón santifica a la esposa. O sea, el varón trae un ambiente de santificación no solo para la esposa, sino también para sus hijos. Entonces el ambiente que se gesta en un hogar siempre es regulado por el varón, o debería ser regulado por el varón. Entonces yo como varón, yo determino qué va a pasar en mi casa. Yo podría decirles, yo tuve una familia, nosotros vivíamos en una casa muy grande por apartamentos, pero era todo familia. Y eso era tremendo porque mis tíos, mi abuela, toda la familia tenía esta práctica. Usted entraba a cada apartamento y en la sala había un televisor. Habían cocinas que tenían televisor. Usted entraba al cuarto de los niños y había a veces cuartos que tenían 2 televisores. Una cosa horrible. El altar de la televisión era el Dios de esa casa. Y yo quedé como con esa sensación desde niño tan empalagado que cuando yo comencé a hablar con mi esposa de casarnos, yo le dije, pero nunca vamos a tener una televisión en nuestra casa. O sea, si nos vamos a casar en mi casa no va a permanecer el televisor prendido nunca. Entonces mi esposa le gustaba mucho leer, entonces nunca le gustó la televisión. Ella venía de otro ambiente, me dijo, no, a mí no tengo problema con eso. Entonces nunca comprábamos televisor, entonces la familia nos veía de como pobrecitos, como no tiene un televisor, y varias veces me regalaron televisores. Entonces yo recibía el televisor y lo botaba. Hace poco estábamos grabando unos programas para internet y tuvimos que comprar un televisor grande. Y compramos el televisor grande y se acabó el programa a las dos grabaciones se acabó el programa. Y yo decía, ese televisor grande, ¿qué voy a hacer con eso? Me lo voy a llevar para la casa porque se está perdiendo ahí en el estudio. Entonces lo traje, pero ahí lo que hacemos a veces es ver enseñanzas, poner música cristiana, o de vez en cuando el fin de semana vemos algo que nos edifique. Pero ¿qué quiero decir con todas estas cosas? En mi casa, mi querido estudiante y hermano, no se ve televisión que yo sepa que contamine mi familia. Ciertos días no se prende el televisor. A ciertas horas no se prende el televisor. ¿Por qué? Porque yo vengo de un ambiente donde yo veo cómo esas cosas dominan los corazones. ¿Sí? Y a veces nosotros como hombres, ese es nuestro papel. Determinar qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten. Y era interesante, por ejemplo, yo tuve muchas veces la experiencia de tener a mi hija pequeña, que mi hija llegaba de 4 años y yo estaba en el estudio estudiando y leyendo, y entonces ella me decía, estoy aburrida, ¿puedo ver una película? Y yo, no, martes, entre semana, no, tú sabes que tenemos un tiempo para que veas, pero no esto, no es hoy martes ni entre semana. Entonces, ¿qué hago? Entonces sacaba yo un libro, léete este libro. Y ella lo cogía chiquita y se iba por su cuarto. Por ahí aparecía a las 2, 3 semanas. Ya me lo leí. Aprendió el hábito de la lectura porque no estaba viendo televisión. ¿Sí? Aprendió a tocar un instrumento porque no estaba viendo televisión. Y no solo mi hija, sino mi esposa. A mí me parece muy interesante que yo tengo muchas épocas. Entonces yo siempre estoy escuchando enseñanzas de varios autores. Entonces tal época me pongo a escuchar muchas predicaciones, por ejemplo, de Miguel Núñez. Estoy escuchando una conferencia que dio de tal tema. Entonces escucho la conferencia. Después a los meses estoy escuchando una conferencia de Augusto Nicodemo, de John MacArthur. Y ya mi esposa pasa y me dice, ay, pero usted solo escucha a ese predicador. Y yo, no, es que es muy bueno, vale la pena escucharlo en estos temas, es tremendo, no sé qué. Y a los meses veo que ella está escuchando una conferencia del mismo predicador. Entonces todos mis predicadores favoritos con el tiempo se vuelven los predicadores favoritos de ella. Todos los autores que yo uso para leer, los libros que uso con el tiempo a ella le terminan leyendo y escuchando.
¿Qué quiere decir eso? Estos son ejemplos prácticos para enseñar esta verdad. El hombre influencia, el hombre santifica o contamina su hogar. Y nosotros necesitamos hombres que tengan la capacidad de influenciar a los suyos, positivamente, espiritualmente, de instruirlos, de sentar a su esposa y a sus hijos y orar con ellos, enseñarles la palabra, hacer un devocional familiar. Casi son pocas las familias que tienen hoy en día un altar familiar donde el hombre enseñe la palabra, donde el hombre ore con la familia. Hombres que instruyan mientras comen, mientras salen. Hombres que puedan ayudar a su hogar. Ustedes que están leyendo el libro de Tú y tu casa, del cual me van a hacer un trabajo al final, ustedes se acuerdan cuando aquel pasaje que Faraón le pregunta a Moisés, bueno, ¿quiénes van a salir a adorar a su Dios? Y Faraón dice, iremos nosotros, nuestros ancianos y nuestros niños. Y Faraón dice, pueden ir ustedes, pero no pueden ir sus niños. Y Moisés dice, no, vamos a ir con nuestros hijos. ¿Y saben que a veces el diablo quiere eso? El diablo quiere tener hombres muy espirituales, pero que no sean capaces de llevar a sus hijos. Hombres que son muy espirituales, pero no tienen la capacidad de influenciar a nadie, ni a sus esposas, ni a sus hijos. Y ese es uno de los principales deberes que tenemos como esposos, santificar a los nuestros. Y asumir esa responsabilidad, pues a veces no es fácil, porque a nuestra esposa y a nuestros hijos, y a veces a nuestra propia carne le gustan ciertas cosas. Y yo podría decirle, digamos, a todos los estudiantes, que yo podría sentarme a ver una película, cierto tipo de película, ver la película y no contaminarme, porque yo puedo ir discerniendo lo que está pasando y decir, no, esto el Señor dice esto, es la homosexualidad que se está mostrando, la prostitución que se está mostrando, es algo que realmente corrompe y no deberíamos ver. Yo puedo discernir, pero ¿qué pasa? A veces mi esposa y mi hija no va a poder discernir de la misma manera. Entonces yo no debería ver esa película delante de ellas porque las voy a contaminar. Y yo debo regular el ambiente de mi casa. Y a veces no es fácil. Yo me acuerdo de estar muchas veces sentándome con mi esposa y diciéndole, bueno, tú dices que de pronto tal vez yo soy un poco estricto. Vamos a ver qué muestran estas películas de jóvenes. Vamos a verla juntos. Mira a la mujer, la jovencita, el personaje principal. Mira, esa niña le está enseñando a las otras niñas cómo vestirse mal, cómo insinuarse con los hombres, cómo caer en fornicación. ¿Tú quieres eso para nuestra hija? ¿Tú crees que es sabio que nuestra hija vea eso? Y cuando ella veía decía, no, sí, terrible, yo no quiero eso para mi hogar. Entonces, claro que es una influencia con sabiduría, una influencia pues con la palabra, pidiéndole al Señor que podamos hacerlo en amor, pero también con firmeza. Yo creo que se necesitan hombres que tengan una autoridad firme de Cristo, que puedan representarlo. Y también, como lo vamos a ver más adelante, mujeres sabias, idóneas, que permitan ese liderazgo y que puedan ayudar al varón en cuanto a ese trabajo. Entonces hoy vimos en general lo que nosotros encontramos como los roles principales del varón en el matrimonio. Seguramente pues vamos a hablar un poco de las mujeres también y de los roles como padres. Ahí vamos a irnos terminando nuestro estudio de matrimonio y familia, que es muy corto, uno tiene que resumir bastante, pero que yo sé que es muy útil, muy necesario y que despierta nuestro corazón a querer aprender muchas cosas. Y también a veces tenemos que arrepentirnos, a veces yo como hombre tengo que decirle, Señor, yo tengo que pedirte perdón porque no he sido el hombre que tú quieres que sea. He fallado en esto, pero el arrepentimiento es parte de la vida cristiana. El Señor nos habla con el deseo de transformarnos. También a las mujeres les da la oportunidad de orar, oren por sus esposos, para que Cristo sea formado en ellos y ellos puedan cumplir esos roles. Y también, pues, cuando hablemos de la mujer, usted va a sentir que va a necesitar orar muchas cosas que Dios tiene que trabajar en su vida para hacer una buena ayuda idónea. Pero en la medida que estas cosas se gestan en nosotros, somos beneficiados nosotros, nuestras familias y las iglesias. Porque la Biblia dice así, un hombre que no puede cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Y a veces si no podemos ni siquiera con nuestras 2 ovejas en la casa, no vamos a poder hacerlo en otros ambientes, ¿no? Entonces la familia muchas veces es el lugar donde Dios nos entrena y nos prepara, forma nuestro carácter para que podamos servirle en una esfera más amplia de ministerio.